tema de este capítulo es la debilidad de la ley es expuesta. Y bienvenidos siempre al Grupo Duros, el grupo de varones de la iglesia de Calvary Chapel. A manera de introducción, cuando Pablo escribe su carta a los romanos, tiene que ver con varios puntos y que lo vamos a recordar. Primero, había un legalismo basado en la ley de Moisés que obviamente aquellos que conocían la ley, los judíos, pues lo tenían muy en alto y Pablo quiere hablar sobre este tema del legalismo. Número dos, el énfasis de los judaizantes en Moisés primero y después Cristo, que estaba de moda por ese tiempo. Entonces, Pablo va a poner bien en los temas de la salvación y la gracia en este libro de Romanos. El otro tema es que, número tres, tiene que ver con los malentendidos de cómo se aplicaba el evangelio a los judíos. Recuerden que estaba en un proceso y algunos judíos querían seguir practicando la ley ceremonial, por ejemplo, y Pablo dice, ya no es necesario, ¿no? Ninguna parte de la ley, ni la civil. Número cuatro, había malentendidos entre la relación del antiguo y el nuevo pacto. Esto era algo que está en discusión y Pablo lo tiene que mencionar. Y quinto, tenía que ver con los celos. Eso fue lo que motivaba esta carta, los celos de los líderes judíos creyentes por haber sido reemplazados por esos líderes gentiles creyentes durante el edicto del emperador. Recuerden porque por 5 años ellos tuvieron que salir y esto hizo que las fiestas judías se cancelen, no se celebren, y algunos de los judíos salieron de Roma, la gran mayoría y la gran mayoría de la iglesia. Y cuando regresan, después de un buen tiempo, encuentran que los gentiles ya tienen mucha más presencia, obviamente, en la iglesia. Así que los capítulos 6 y 7 están en un paralelismo literario. ¿Por qué? Porque el capítulo 6 trata con la relación del creyente al pecado. Ojo, la relación del creyente al pecado. Y el capítulo 7 con la relación del creyente a la ley. Por esto, ese es el paralelismo. ¿Cómo es el cristiano frente al pecado y el cristiano frente a la ley? Y usa la analogía de la muerte, liberando al esclavo, que usa del capítulo 6 al 12 al 23, y es puesta en paralelo con lo de la mujer aquí, una mujer casada, terminando la unión matrimonial del capítulo 7 al versículo 1 al 6. Y este paralelismo tiene que ver de la siguiente forma, para que podamos entenderlo bien y en qué versículos se muestran. Por ejemplo, has sido muerto al pecado, capítulo 6, versículo 1, has muerto a la ley, capítulo 7, versículo 1. Y versículo 2, los muertos al pecado, el 7:4, muertos a la ley, y este es el paralelismo. El 6 al 4 nos dice, andemos en vida nueva, mientras que el 7:6, sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. El 6:7 nos habla del que ha muerto, ha sido justificado del pecado, y esa es la analogía que habla, muerto al pecado, pero el versículo 6 de este capítulo 7 nos dice que estamos libres de la ley por haber muerto a aquello en que estábamos sujetos. El versículo 18 del capítulo 6 nos habla de que somos libertados o libres del pecado, mientras que el capítulo 7, el versículo 3, nos habla que es libre ahora de esa ley. Así que Pablo, mientras está escribiendo esta carta, se está refiriendo mucho a aquellos que conocían la ley y aquellos que están queriendo judaizar ya como algo, una corriente que estaba entrando dentro de la iglesia cristiana, y obviamente aquellos que abusaban de la gracia, que eran los gentiles, que hemos estudiado ya en el capítulo 6. Entonces, frente a estos paralelismos de la muerte al pecado y la muerte a la ley, Pablo va a sentar ahora una de las bases muy importantes para nuestra salvación, que básicamente este capítulo 7 nos va a hablar de la santificación. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así que Pablo establece esto también en el Nuevo Testamento. Ya no hay maldición dictada de la ley o por la ley para los cristianos, porque Jesús fue hecho maldición en ese madero
y para que nosotros podamos recibir la salvación por la gracia. Ahora, cuando miramos estos capítulos, hay 4 teorías principales de cómo vamos a interpretar este capítulo 7 y hasta el 8, ¿no? Primero, es que Pablo está hablando de él mismo, y esta teoría se le llama el autobiográfico, perdón. Esta es la teoría primera. O sea, en este capítulo 7 no está hablando ya a los judíos ni a los gentiles, Pablo está hablando de sí mismo. La otra teoría es que Pablo está hablando como representante de toda la humanidad caída, y esto lo dijo Crisóstomo, o sea, no lo está hablando de sí mismo, sino está hablando como involucrando a todos, pues, ¿no? Todo el mundo. Y la tercera teoría es que Pablo está hablando de la experiencia de Adán, o sea, desde la naturaleza pecaminosa o la concupiscencia, como se lo dice en la Reina Valera, y esta teoría lo presentó Teodoro de Mausetia. Y la cuarta teoría es que Pablo está hablando de la experiencia del pueblo de Israel, o sea, de los judíos, de su experiencia de fracaso en no cumplir la ley. Pero en todas estas teorías vamos a ver cuál es la que más se asemeja mientras estudiamos estos versículos. Así que el bosquejo de este párrafo de 1 al 13 es, primeramente, liberados de la ley. Versículo 1 al 3, liberados de la ley porque solo se aplica mientras una persona vive. Del 4 al 6, liberados de la ley porque morimos a su poder en Cristo. La segunda parte sería, la ley de Dios revela el pecado. Así que del 7 al 8 vamos a ver que la ley de Dios revela el pecado que existe dentro de nosotros. Del 9 al 12, la ley de Dios revela nuestro pecado y trae muerte espiritual, mientras que el versículo 13 nos va a hablar, la ley de Dios revela nuestro pecado y lo magnifica. No lo minimiza, sino lo hace más grande. Pablo nos va a decir entonces que la ley no puede salvar al pecador, que la ley no puede inclusive salvar al pecador, al legalista que piensa que siendo más estricto va a ser salvo, y esto lo dice el versículo 15 al 22, que lo estudiamos la próxima semana que viene, y la ley no puede salvar al hombre con una nueva naturaleza porque hemos nacido de nuevo ya, hermanos. Y todo esto, cuando Pablo habla de la ley, no solamente se refiere a un libro en específico, está hablando de forma general al antiguo pacto. Así que el versículo 1 al 3, liberados de la ley porque solo se aplica mientras una persona viva, dice el texto, ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Versículo 2, por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva. Pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que en esta analogía, aunque algunos dicen que va a su funeral, el novio, ¿no? Se viste de negro por eso, lo que está diciendo es una tradición que tenía dentro del pueblo judío, y hasta el día de hoy lo tenemos como base para la familia y la sociedad, el matrimonio. Hoy se celebra de esta forma, antes era diferente, pero el punto es que la ley de Dios decía esto, están hasta que la muerte los separe, pero una vez que moría, la viuda quedaba libre. Ahora, el tema que aquí se discute no es el divorcio, tampoco el nuevo matrimonio. Aquí se trata de las relaciones del cristiano con este sistema que nosotros conocemos como la ley. Obviamente Jesús explicó de las causas de divorcio y del nuevo matrimonio, se mencionan en Mateo 19:9 y Pablo en 1 Corintios 7:15. No se puede agarrar estos versículos para hacer doctrina del matrimonio, porque el contexto que nosotros estamos estudiando, el capítulo 6 y el capítulo 7, no tiene nada que ver con el matrimonio. Más bien es una analogía de la relación que el cristiano tiene con la ley. Y obviamente la ley que está diciendo Pablo tiene que ver con la ley del matrimonio. Y específicamente hablaba de 2 escuelas que existían en ese tiempo, de 2 rabinos famosos, porque es importante entender y conocer de qué estás hablando tú, ¿no? Pablo, para decirle, porque el versículo 3 dice, así que
mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casa con otro hombre, pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Entonces, como hemos hablado hace un momento, no está hablando del nuevo matrimonio, sino que está hablando de estas dos escuelas que habían, la de Hillel y Shammai, sobre esta palabra que decía algo reprochable en ella, que cuando hablaba de la ley, tanto de Levíticos o de Deuteronomio, ellos lo interpretaban de una forma muy interesante. Por ejemplo, la escuela de Hillel, que era el grupo liberal, que permitía el divorcio por cualquier razón. O sea, esta palabra, algo reprochable en ella, cualquier razón era, para ellos ya motivo de divorcio. Berkeley dice que si la mujer hacía quemar la comida, el hombre podía darle su carta de divorcio, ¿no? O si cocinaba sin sal, ¿no? O sea, desabrido, inmediatamente carta de divorcio. Esto bajo la escuela de Hillel. Pero la escuela de Shammai era el grupo conservador que permitía el divorcio solo por adulterio o por algún otro pecado de índole sexual, según Mateo 5:32 y Mateo 19:9. También Jesús contesta este tema basado en estos dos hombres, Hillel y Shammai. Ahora, la interpretación surge o la forma de querer interpretar esto surge de Deuteronomio 24, del 1 al 4. Dice el texto, supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella. Tengan en cuenta. Y esto, como les dije, hay muchas más razones, pero si no sabía cocinar, para ellos podría ser algo reprochable y entraba al divorcio. Entonces escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de su casa. Una vez que ella abandona la casa, queda libre para volver a casarse. Ojo, que ellos permitían el matrimonio después de este tipo de divorcio o de reproche que encontraban en ella. Aún la ley permitía esto. Sin embargo, si el segundo marido también la desprecia, escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de la casa. O si él muere, el primer marido no podrá casarse de nuevo con ella porque ha quedado impura. Sería un acto detestable a los ojos del Señor y no debes de manchar de culpa la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. Bajo esta perspectiva que estamos viendo ahora de Deuteronomio, este algo reprochable, como hemos hablado, Hillel y Shammai lo interpretaban de forma diferente, pero era curioso porque lo que me llamaba la atención de Deuteronomio es que dice si muere el segundo marido y la esposa o la viuda, ¿no? Se puede volver a casar, pero no con el primer marido. ¿Y por qué regresaría con el primer marido? Porque es interesante que siempre las relaciones que parecieran que llega un momento donde ha fracasado, diríamos, o se llega al divorcio, a veces se vuelven a repetir los mismos conflictos, los mismos problemas, porque normalmente el problema no está en la relación que tuvo, sino está en la persona, o sea, dentro de sí. Y eso es algo que a veces sucede y en nuestra sociedad lo llamamos la ex, ¿no? Ya que estamos como varones, la ex, ¿no? Siempre está ahí, siempre como queriendo molestar. ¿Por qué? Porque tuvo algo que a ti te llama la atención que a veces no tiene las otras personas. Entonces, esto era curioso de lo que hablaba de Deuteronomio, pero el tema de fondo que está diciendo Pablo no tiene nada que ver con con este tema del doble matrimonio o el matrimonio, el segundo matrimonio o el divorcio, sino que pone en claro que el problema de fondo es el cristiano frente a la ley. Si el cristiano murió al pecado, como hemos visto en el capítulo 6, en el capítulo 7 va a decir, ya murió a la ley. O sea, la mujer está obligada, según la ley, a no casarse, obviamente, mientras el marido viva, pero ya murió, o sea, entonces está libre. Y es igual, el cristiano ha muerto a la ley, o sea, la ley, el efecto, el poder de la ley, para nosotros está muerto, por lo tanto, estamos libres. Ese es el asunto de fondo. Solo quería mencionar esto de Deuteronomio, de dónde ellos interpretaban y malinterpretaban este tema. Ahora, el versículo 4 al 6 nos habla, liberados de la ley porque morimos a su poder en Cristo. Por lo tanto, dice el texto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente.
Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo. Ahí se dan cuenta, este es el tema de fondo. Hemos muerto con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. O sea, ya hemos muerto al poder de la ley, hemos muerto en Cristo, estamos unidos y podemos producir buenas cosechas de acciones. Al final, hermanos, el creyente es alguien que está muerto al pecado y al poder de la ley, pero está vivo para Dios y para producir buenas acciones. Pablo nos dice esto, estamos vivos, muertos, sí, a la ley, pero vivos. Versículo 5, cuando vivíamos, perdón, controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Y es justamente esto, este versículo, cuando vivíamos controlados, Pablo está hablando de él, está hablando de la humanidad caída, está hablando de los judíos, por eso surgen estas teorías, ¿no? Esos deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y despertaban esos malos deseos. Algunos lo han tomado como hay una vocecita dentro de ti, ¿no? Una voz buena, una voz mala, o un angelito, un diablito que te dicen en el oído y están luchando para que te digan qué debes de hacer y no debes de hacer. Pero no está hablando de esto Pablo, del angelito, está hablando de la naturaleza pecaminosa, o como muchas veces se le llama la carne, que la carne aún nos llevaba a hacer acciones malas o nos lleva todavía, y algunos luchan, como Gálatas 6, 19, 21 dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, y sigue Pablo, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Así que Pablo es muy claro, vivíamos así. Esta era nuestra tendencia pecaminosa y por eso es que nos llevaba a la muerte. Y por eso Pablo también en Gálatas ratifica, si siguen haciéndolo, no heredaremos el reino de los cielos o la vida eterna. Y es esto justo, en Gálatas se refiere a cristianos que estaban viviendo en esta situación, y otra vez en Romanos, aquellos que se aprovechaban de la gracia y pensaban que la santificación no era tan importante porque al final la gracia cubría todo. Por eso Pablo decía, o sea, que vamos a seguir pecando para que la gracia abunde. En ninguna manera podemos caer en el libertinaje. Al contrario, lo que está diciendo Pablo acá es que conocer la ley o entender la ley o simplemente mirar que yo crecí con la ley no me santifica, no me ayuda. Conocía antes que mis deseos pecaminosos seguían ahí y esto me estaba matando, pero va a ser más claro en los siguientes versículos. Por ejemplo, esta lucha que nosotros hemos hablado del espíritu versus la carne, ¿se acuerdan? Hay un brazo que ustedes pueden ver menos músculos, mientras el otro brazo parece musculoso. ¿Quién ganará en esta batalla? Obviamente dirán ustedes el brazo más fuerte, más musculoso, que ha trabajado más en el gimnasio frente al brazo que no ha trabajado. Y es lo mismo, nosotros todavía luchamos con esta tendencia pecaminosa o lo que se llama la carne. Ahora nuestro espíritu está vivo o ha vivido, nos ha dado vida, perdón, en el espíritu, pero si tú no te alimentas en el espíritu, va a ser un brazo flaco, sin músculos. Y si tú alimentas más a tu carne que el espíritu, la carne va a ser ese brazo que tenga muchos músculos y le va a ganar en esta lucha de la carne y el espíritu, eso es la carne, y viceversa, ¿no? Si tú alimentas el espíritu, va a ser ese brazo fuerte, musculoso, y la carne que va a querer luchar, pues va a ser débil. ¿Y cómo luchamos? ¿Cómo lo hacemos?
Como, si bien es cierto, no vamos a ir, no hay el gimnasio del espíritu, ¿no? El gimnasio de la carne, simplemente es una idea para que podamos entender, pero la forma en que tú alimentas tu espíritu es cuando tú mantienes una vida devocional de todos los días. ¿Eso qué significa? Apartas un tiempo para leer la Biblia, apartas un tiempo para orar, para meditar en la escritura, estás cambiando tu manera de escuchar la música o la alabanza, como podríamos decir, durante el día, en el auto, donde tú estés en tu trabajo, en lugar de escuchar muchas canciones que te llevan simplemente a veces a recordar tus épocas terribles, pues, de pecado, ¿no? Entonces yo decido de esta forma alimentar mi espíritu. Cuanto más me reúno para estudiar la palabra o escuchar mensajes bíblicos o estudios bíblicos, alimento mi espíritu y tomo la decisión de alejarme del pecado, ¿no? Pero ahí voy a vencer a estos deseos pecaminosos de la carne que cada día se levantan. Pero si yo hago lo opuesto, alimento mi carne, cuando no estudio la Biblia, cuando no oro, cuando no tengo mi tiempo devocional, cuando escucho cualquier música o escucho cualquier palabra grosera, o cuando veo a veces cosas pecaminosas o me meto en el internet a cosas pecaminosas, mi carne se va alimentando y no pienses que tú vas a ganar en esta lucha entre la carne y el espíritu alimentando tu carne porque es simple lógica. A quien tú lo preparas más, a quien tú alimentas más, va a ser más fuerte para vencer en esa lucha entre la carne y el espíritu. Así que cada uno de nosotros tenemos que entender, y Pablo dice, sí, esto es verdad. Porque los mandamientos de Dios, miren, es como esto, ¿no? Ahí están los mandamientos, es una baranda que nos dicen que no debemos de hacerlo. Y decía, antes teníamos estos deseos pecaminosos. Odio está restringido por esta cerca, pero no es una cerca, es un barandal de protección y eso era la ley para Pablo. Ahora, versículo 6 dice, pero ahora nosotros fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo, o sea, no volver a la ley, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, que es el de vivir en el Espíritu. Hermanos, el creyente es alguien que está muerto al pecado y no está preso al poder de la ley, pero sirve a Dios no obedeciendo la letra de la ley, sino obedeciendo o viviendo en el Espíritu. Y tú y yo tenemos la elección a diario de vivir en el Espíritu. Es triste a veces, ¿no? Hoy día que muchos piensan que el miedo es mejor motivador que el amor. Y el miedo es justamente practicado por aquellas personas que quieren obedecer la ley otra vez, ¿no? O quieren hacer leyes, por eso se le llama el legalista. Es aquel que le encanta poner leyes, ¿no? A ver, ¿qué vamos a hacer, no? Digamos, vamos a vestirnos de esta forma para hacer más santo o hacernos más agradables delante del Señor o mejores cristianos. Bueno, vamos a dejar de tomar café, por ejemplo, ¿no? Y para hacernos más santos, pero Pablo está diciendo, la ley no te ayuda a ser santo. El seguir al pie de la letra de la ley no ha resultado y no va a ayudar, pero algunos piensan que poniendo más leyes y siendo más estrictos, dando más miedo, son más atractivos o ante Dios, pero es todo lo opuesto. En el tiempo de Jesús, quien era más atractivo no eran los fariseos ni los saduceos, era Jesucristo, porque Jesús fue un hombre lleno de gracia y a veces desafiaba haciendo en sábado muchas cosas, sanando enfermos, liberando demonios, recogiendo espigas, no se lavaba la mano, porque esas leyes ceremoniales o los rituales no tenían la oportunidad de hacer santo a una persona. Lo que sí era, lo que contaminaba el cuerpo, era justamente lo que salía desde su corazón. Así que ahora el versículo 7 en adelante, como una introducción, la mejor teoría para explicar estos versículos son la autobiografía de Pablo. ¿En qué término está hablando? ¿En el término de la inocencia? ¿Cuál sería esto? Pues de la niñez, ¿no? Que no conocía la ley, Pablo va a decir, y después de esto viene la convicción cuando conoce la ley, y luego viene la justificación que conoce el evangelio, y luego va a entender la santificación progresiva. Ese es el proceso para cada cristiano.
Tenemos nuestro tiempo de inocencia, de niños normalmente, pero después viene la convicción de pecado. Soy un pecador. Y una vez que conocí al Señor, viene la justificación y la santidad progresiva. O sea, estos pasajes deben verse a la luz de Pablo como un judío comprometido con su religión antes de su regeneración. Versículo 7 al 8, la ley de Dios revela el pecado que existe dentro de nosotros. Ahora bien, dice Pablo, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codicies, hermano. Así que la ley continúa siendo útil para ayudar a la santificación, pero no ayuda para la justificación, porque aún ayuda, pero no es suficiente, es lo que les digo. Ayuda a decir, no codicies, sí, pero no es suficiente porque dentro de mí está el pecado porque sigo codiciando. Hay un libro que se llama Las Confesiones de San Agustín. Y San Agustín decía que él en una ocasión vio que las manzanas que estaban en la casa del vecino eran como más apetecibles, más atractivos que las manzanas que tenía él en su huerto. Y así que con sus amigos se fueron y cruzaron a donde el vecino y empezaron a sacar las manzanas, y eso es robar, ¿no? Sacaban las manzanas y no es porque querían cómo comerlas, querían tenerlas en sus manos y a veces comían unas y las botaban las demás, pero él decía, no sé por qué se parecían más atractivas cuando yo tenía mis propias manzanas. Y esto es justamente la codicia, el querer tener aquello que la otra persona tiene, pareciera que sabe mejor o es mejor. Hay un dicho que tenemos que es muy popular que se dice que el pasto es más verde al otro en el jardín del vecino, algo así, ¿no? Pensamos que es así, pero ¿cómo sé que esto está mal? Porque la ley dijo no codicies. Pero el pecado se aprovechó, dice Pablo. La ley ayuda, pero no es suficiente, ¿no? Y menos me ayuda para la santificación, porque la ley es como un espejo donde yo me miraba, decía, no codicies, pero la ley te decía, eres codicioso. Ahí está la codicia. No levantes falso testimonio, no mientas. Ahí estaba. Honra a tu padre y a tu madre. No lo estás haciendo. Adora a Dios. No lo estás haciendo. Todo esto significaba la ley como un espejo. Y cuando hablamos no codicies, significa más y más para mí a cualquier precio, porque el egoísmo es un terrible tirano. Santiago capítulo 2, versículo 10 al 11, respecto a la ley, dice, pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Porque el mismo Dios que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometas asesinato. Así que si ustedes matan a alguien, pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. Así que estamos fritos, como diríamos, ¿no? Estamos mal, pero viene la gracia, dice el versículo 8, pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Y en esta analogía nos dice que mientras más el creyente trata de esforzarse a ser como Cristo, más experimentará su propia naturaleza pecadora. Porque ese es el pecado, o sea, se aprovechó, quiere. No nos damos cuenta, hermanos, qué tan pecadores somos hasta que tratamos de actuar como Cristo actuaría. No nos damos cuenta qué tan malos somos hasta que tratamos de hacer lo bueno. No nos damos cuenta qué tan, no sé, enojones, gritones o diríamos maltratador, algo así, hasta que tratamos de ser humildes, de amar, de decir palabras, te quiero, te amo, a la familia, a los hijos. No nos damos cuenta qué tan a veces alejados estamos del amor hacia nuestro prójimo hasta que tratamos de amar al prójimo. Pablo dice, este pecado se aprovechó. Del 9 al 12, la ley de Dios revela nuestro pecado y trae muerte espiritual. Hubo un tiempo, dicen, que viví sin entender la ley. Por eso, ¿a qué se refiere esto? Al tiempo de su inocencia,
por supuesto. Sin embargo, cuando aprendí, esto es cuando ya viene la conciencia, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar el poder del pecado cobró vida. En este tiempo, hubo un tiempo que viví sin ley, como dice, era un niño durante la edad de la inocencia. 2, o era un fariseo comprometido antes de recibir en su corazón a la verdad del evangelio, como dice Hechos 23, o 1, o Filipenses 3:6, o 2 de Timoteo 1:3. La verdad es que tiene que ver mejor con la primera, porque es la primera, representa la teoría autobiográfica de interpretación. Y la segunda es la teoría representativa. Pero es como encontrar un letrero, estamos en un lago y dice prohibido nadar. Y tú estás nadando, o vemos acá en esta imagen, están nadando. ¿Cuál es el problema? La ley, el letrero, porque la ley es esta, prohibido nadar. O el problema está en las personas que están nadando. Pero tú puedes decir, y yo no vi el letrero. Y el hecho de que tú no veas el letrero y te pongas a nadar, no te puede librar de la muerte, porque de repente hay pirañas, ¿no? En ese lago, en ese río, y tú lo vas a decir, estoy muriendo, y la culpa lo tiene el letrero, porque ¿quién lo puso ahí? No, el letrero te advertía de que no debías hacerlo. O peor, si lo has visto el letrero y encima te has puesto a nadar. O sea, el problema no está en la ley, el problema está en el pecado, en el ser humano. Y esto era muy interesante cuando había un lugar muy parecido a estos, donde en un hotel específicamente que decía prohibido acercarse a la baranda porque te puedes resbalar o caer, cuidado. Y era curioso que mientras más tenían este letrero, había más muertes y más accidentes porque se podían resbalar. Hasta que un día el administrador dijo, mejor quitamos el letrero y van a ver que nadie se va a acercar. Y le dijeron, no, pero hay que advertirles. Y al final decidieron quitar el letrero. ¿Y sabes qué? Redujeron las muertes, porque nadie se atrevía a acercarse a ver qué hay, qué hay, porque han puesto el prohibido. Igual es la ley, pero no es malo, sino que es el corazón codicioso, pecador, que cuanto más prohibiciones o leyes podamos tener, más ganas nos dan de romper esas leyes. Tristemente, Pablo nos habla de nuestra naturaleza. 10, y dice Pablo, y yo morí. Y entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley que supuestamente traían vida, como esta baranda o este letrero, trajeron en cambio muerte espiritual. Hermanos, la ley prometía lo que no podía cumplir, no porque era mala en sí, sino porque la humanidad es débil y rebelde. Y entonces la ley se convirtió en una sentencia de muerte. Colosenses 2, 13 y 14 nos dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces, Dios les dio vida con Cristo al perdonar nuestros pecados y Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Así que Pablo nos relata este punto muy importante. Sí, había ese poder en la ley donde los mataba, porque la codicia despertaba esto, pero ahora eso ha sido crucificado. Ahora somos libres y en esa libertad vivamos en el Espíritu, dice Pablo, es la única ley, la ley del Espíritu. O sea, muchas personas, especialmente ahora en el bautismo, preguntan, ¿no? ¿Y qué debo de hacer? O sea, ¿qué nos permite hacer la iglesia? ¿Está prohibido borracharse? ¿Está prohibido bailar? ¿No? Que a mí me gusta bailar, mi fiesta o la disco. Y yo les digo, no tenemos prohibiciones en la iglesia de Calvary Chapel, no tenemos, bueno, porque queremos vivir en esta ley del Espíritu. Al contrario de preguntarse si está prohibido, deberías de preguntarte, ¿debería de hacer esto? ¿Debería de emborracharme?
debo de emborracharme, debo de bailar en esa disco, debo de ir a esa fiesta, el Espíritu Santo que vive en nosotros ahora debe de guiarnos. Se sentiría cómodo el Espíritu Santo o Jesucristo, nuestro Señor. Es esto lo que quiere decir Pablo. No estamos sujetos a una ley, estamos libres porque hemos muerto a la ley, pero ya nos va a decir claramente que también tenemos que vivir en responsabilidad, cumpliendo nuestros deberes como cristianos, porque el versículo 11 dice, entonces el pecado se aprovechó de sus mandatos y me engañó y usó los mandatos para matarme. ¿Qué significa esto me engañó? Miren, el término me engañó es usado en Eva, en la Septuaginta, en Génesis 3:13, y el problema de Adán fue también la codicia. Si ustedes leen 2 Corintios 11:3 y 1 Timoteo 2:14, donde la serpiente vino y le dijo, no vas a morir, ¿no? Y les parecía como apetecible, o sea, les engañó, van a ser como Dios. Y dijo, ay, ¿por qué no puedo ser como Él? ¿Por qué no puedo tener lo que Él tiene? Y Pablo está hablando justamente de este tema. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Hermanos, Adán y Eva murieron espiritualmente por desobedecer el mandato de Dios, y también Pablo y el resto de los seres humanos. Eso es lo que nos dice. Y el 12, sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. La ley no es el problema. El problema es el pecado dentro del corazón humano. Como les decía, si el letrero dice prohibido nadar, ese letrero no es el problema, no es malo, te advierte, pero el corazón del hombre es, pero ¿por qué dice prohibido nadar? Entremos a nadar. Prohibido cruzar, dice, pero ¿por qué voy a cruzar? Pues dice prohibido, vamos a cruzar. Y como les mostraba esa baranda, ¿no? Los mandamientos, dice, a mí no me impide, soy libre de hacer, pero por algo te dice que está mal. Tristemente, el ser humano es así. El problema es es el pecado dentro del corazón humano. Y para poder entender mejor, hemos pasado, creo la gran mayoría, por estos rayos X. La ley sería como la máquina de rayos X, o hacerse una resonancia magnética y luego detectan que hay cáncer, o el mismo radiografía y dice, tienes un problema en el pulmón. Y tú vas a decir, pero, ¿qué culpa? Pero ¿por qué sale esto? ¿No? O sea, tú vas a echar la culpa a la máquina de rayos X, a la máquina de la resonancia magnética, porque encontró un problema dentro de ti. O simplemente tienes que entender que hay un problema dentro de ti y la máquina ha revelado lo que está dentro de ti. Lo mismo es la ley. La ley es buena, es santa, es justa, es recta, pero lamentablemente revela lo que está dentro de nosotros. Y al revelar lo que está dentro de nosotros, nos mata. ¿Y por qué nos mata? Porque no podemos dejar de codiciar. No podemos dejar de mirar a una mujer ajena, no podemos dejar de mirar las cosas de otros y queremos tener lo que otros tienen. No podemos dejar de hacer esto y ese es el problema. Pero gracias a Cristo que nosotros hemos muerto a ese poder de la ley y vivimos en la gracia. Y hoy tenemos la oportunidad de morir completamente a eso, como decía hace un momento, si alimentamos el espíritu y no alimentamos la carne o esta herencia pecaminosa. Terminamos. 13. La ley de Dios revela nuestro pecado y lo magnifica. Dice, pero ¿cómo puede ser? Dice Pablo. ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso, podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Pablo está hablando desde este momento de su santificación progresiva y la próxima semana vamos a hablar más sobre este tema. O sea, el pecado tomó algo tan bueno y santo como la ley de Moisés y lo torció y lo convirtió en un instrumento de condenación y muerte. Y lo hizo el pecado. ¿Y cómo entró el pecado? Por un solo hombre que fue engañado
y que sucumbió a la codicia. ¿Cómo es que podemos ver esto que lo volvió y lo convirtió en algo torcido? Mira, a muchos les gustan las mascotas, ¿no? Este perrito que ustedes ven, qué bonito, ¿no? A mí me gusta, yo tengo mis 3 mascotitas acá. Pero, ¿cómo quiere explicar Pablo que lo que era bueno se volvió y lo torció, el pecado que vive en nosotros? Es como tú entrar a tu casa, a tus niños o a tus hijos y traer una mascota, pero la traes una mascota muerta y un perrito muerto. Y dice, oh, ya te he traído un perro, ¿no? Un perrito, una mascota. Y el niño mira y dice, pues está muerto. Ah, sí, pero por lo menos te traje una mascota. Así es nuestro corazón, nuestro ser interior. Lo bueno lo hemos hecho malo por el pecado. ¿Acaso la ley cuando dice no codicies a la mujer de tu prójimo, eso acaso no es bueno? Es bueno. ¿Acaso que no mientas no es bueno? No mates, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Acaso eso no es bueno? Sí es bueno. Pero el pecado lo ha convertido en algo negativo. No te hagas imágenes delante, no te hagas imágenes ni lo que esté arriba, ni abajo, ni acá en la tierra de Dios. No, no los honres, no los adores, los veneres. ¿Y qué hace el corazón del ser humano? Más imágenes se hacen, más ídolos se hace. Tristemente, esto es lo que nos dice Pablo, pero referente ahora a la ley. La próxima semana vamos a continuar con este tema, pero vamos a terminar con 4 conclusiones. Primero, el Hijo de Dios o los hijos de Dios es alguien que ha muerto al pecado y está muerto al poder de la ley, pero está vivo por Dios para buenas acciones. Número 2, tristemente, muchos quieren usar el miedo para obedecer los mandamientos de Dios en lugar del amor derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Número 3, la ley es santa, recta y buena, mas el corazón del ser humano es pecaminoso, injusto y malo. Y la número 4, Jesús murió para anular toda la condenación y muerte como consecuencia de transgredir la ley. Por eso es que somos salvos, ya no por la ley. Hoy vivimos solo por Él. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, que si no fuese por ti, la ley seguiría matándonos. La ley seguiría condenándonos. Hoy vivimos en este pacto de la gracia. Hoy ya no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Hoy, Señor, nosotros somos libres de la condenación del pecado y de la ley, porque tú clavaste esas actas que estaban en nuestra contra en la cruz del Calvario y nos has otorgado tu gracia, y solo somos salvos por tu gracia, no por obedecer la ley, sino por tu gracia. Pero es tu gracia que nos hace obedecer la ley. Es tu gracia que nos transforma, que nos hace obedecer de forma voluntaria, por amor a ti, Señor, obedecer tus mandamientos. Gracias por todo esto. En tu nombre, Jesús, te adoramos y te servimos solamente a ti, Señor. Amén.